En esta oportunidad vamos a tener a Jorge Richter, quien hoy pues los golpistas llaman persecución porque quieren pues deslindar de sus responsabilidades por el golpe de Estado. Hoy la verdad que de acuerdo a la pericia emitida por los integrantes pues, de la Universidad de Salamanca, España, hoy las cosas quedaron claras. En Bolivia no existió fraude electoral durante las elecciones del 2019. Entonces, hoy la verdad que Jorge Richter está pidiendo porque se tiene que investigar, investigar sobre el rol que jugaron pues estos golpistas. También se ha referido hoy a lo que está pasando, ¿no? Los medios de comunicación que hoy están pues pretendiendo desestabilizar el gobierno de Pedro Castillo, y la verdad que esto pues no es nada ajeno, es lo que sucede en diferentes partes del mundo. Este es un guión que tiene pues la derecha para buscar de desestabilizar a los gobiernos progresistas de América. Entonces vamos a escuchar pasajes pues de las declaraciones que dio sobre el análisis que hace a la coyuntura actual al analista político a Jorge Richter. Transcurrido en Bolivia, escuchando siempre de forma permanente la referencia al tema del fraude electoral, de ese supuesto e improbado fraude electoral que finalmente va encontrando ya su cierre. No se ha podido probar la gente que era dueña del discurso del fraude monumental, no ha podido tampoco acreditar pruebas que sean verdaderamente significativas para demostrar aquello con lo que han dañado nuestra constitución política, nuestro sistema electoral, nuestros procesos electorales también. En fin, una semana intensa, Ramiro, que la vamos a ir desgranando, comentando a lo largo de estos minutos. Antes que eso, por supuesto, un enorme saludo para toda la gente que nos está escuchando. Son muchos los que se conectan de afuera, la gente que está en la Argentina, los bolivianos, bolivianas que están en Europa también, que se conectan a la radio por vía plataformas. Para todos los bolivianos, bolivianas, Ramiro, muy buenos días. Y vamos a, como todos los sábados, vamos a reflexionar un poco sobre los temas políticos que han ido ocurriendo acá en la semana. Jorge, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo, por dar la oportunidad a que nuestros oyentes, nuestros televidentes, tengan un criterio mejor formado de lo que eventualmente nos tienen en consideración estos grandes medios televisivos que de un tiempo a esta parte, y hablamos de algunos años atrás incluso, se han dado directamente a la tarea de hacer política, apoyando una determinada línea política y en contra del proceso revolucionario, que no hace más que trabajar por el país, pero hay gente que le dedica a generar conflictos como los que han pasado en el año 2019. Un informe al que tú haces referencia, Jorge, el informe de Salamanca, que ha motivado diferentes situaciones, ha tenido mucha repercusión en decisiones principalmente entre nuestras autoridades de justicia. En relación a ello, Jorge, ¿qué consideraciones tú tomas en cuenta de este informe que además señala que no hubo en ningún momento fraude, no pudo haber habido, no se encontró elementos que puedan hacer al fraude, Jorge? Pero tú tienes el análisis. Fíjate, Ramiro, tomando y recogiendo un poco lo que acabas de señalar, en lo que hace a esta labor de medios de comunicación, solamente hay un paréntesis de comentario para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Fíjate lo que ha ocurrido en el Perú hace unas horas atrás con la toma de juramento del presidente Castillo y cómo han titulado algunos medios de comunicación, algunos periódicos, lo que han sido las decisiones del nuevo presidente del Perú. Y uno de los periódicos más influyentes que tiene el Perú, que es El Comercio, titula como inaceptable y una vergüenza
las decisiones que ha asumido el presidente Castillo respecto de la gente que ha nombrado como sus colaboradores, respecto de algunas decisiones donde ha llevado, en las cuales ha trasladado y simbólicamente ha instalado lo que ha sido su toma de juramento en una lógica mucho más popular y cercana a la gente. Decisiones también respecto de lo que ha hecho, de los anuncios que ha realizado, como, y este es uno de los más importantes, llevar adelante su intención de llevar adelante una asamblea constituyente que le permita al Perú tener una nueva constitución acorde al momento que están inaugurando. Todo esto no solamente por este medio de comunicación que señalo, que es el Comercio, sino por otros medios también. Ya ha sido criticado con titulares muy directos, no se han tomado siquiera la cordialidad de solapar un poco lo que son sus verdaderas intenciones, al punto y al grado, Ramiro, que un medio de comunicación ha titulado algo como lo siguiente: empieza el desgobierno en el Perú. Imagínate tú lo que significa ya para el presidente Castillo de inicio tener que lidiar con una fuerte presión opositora que no está en los partidos políticos tradicionales en el Perú, sino fundamentalmente ya instalada en la generación de percepciones y de corrientes de opinión que van buscando degradar a un gobierno que se instala para poder generar inevitablemente una rápida crisis a partir de una bancada parlamentaria, de una fuerza congresal del presidente Castillo, que es reducida porque estas elecciones se dirimieron en segunda vuelta. Habrá que mirar con mucha atención lo que va sucediendo en el Perú. Hace un tiempo, hace unas horas atrás también, las primeras declaraciones del hermano Evo Morales señalaba que hay que cuidar el proceso del Perú porque va a estar amenazado de permanentes desestabilizaciones. Y ese es un hecho real, Ramiro, en tanto estos elementos que te señalo como los primeros que podríamos rápidamente considerar sobre lo que ha ocurrido en la hermana República del Perú, ya te señalan de que no van a ser días fáciles para el gobierno del presidente Castillo, porque los sectores opositores ya han hecho presencia desde el punto de vista mediático para iniciar seguramente en los próximos días articulándose con los partidos políticos tradicionales. Bueno, eso que ocurre allá, Ramiro, no es un elemento aislado en la región. Esto está ocurriendo ya de forma extendida en el mundo. Las grandes corporaciones mediáticas toman partido político y no necesariamente sería un problema que esto ocurriera, porque bueno, finalmente la política también se establece escenarios de discusión, de debate, donde unos y otros llevan su palabra, la contrastan, y armónicamente se podría siempre avanzar en perspectiva futura. El hecho es el instalar y el modular determinados temas que puedan ir despreciando el valor que tiene un gobierno, minando la legitimidad del mismo y tratando de conducir siempre o bien a procesos electorales rápidos y abreviados o en su defecto a generar crisis, inestabilidad, renuncias, cambios en la dirección del titular o la titular del poder ejecutivo y nuevamente restablecer las viejas formas conservadoras. Hay muchos intereses siempre dentro de un Estado nacional, intereses sociales, intereses económicos, Ramiro, y esto está siendo también articulado desde sectores empresariales que tienen medios
de comunicación muy fuertes, muy grandes, poderosos, en propiedad, no buscando necesariamente una democratización de la comunicación o mejores formas de comunicar en lógica y en sentido objetivo, sino fundamentalmente presionar. Y las presiones significan instalar percepciones de no transparencia de una gestión, percepciones que refieren a malas prácticas de la política y sobre todo jueces del veredicto, supuestos jueces del veredicto social, cuando ellos señalan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es políticamente correcto, por dónde debe caminar un país, quiénes deben ser las autoridades admitidas, quiénes deben ser actores políticos rechazados, una especie de supraautoridad y suprapoder que termina definiendo o busca por lo menos definir lo que va a acontecer lo que se debe discutir y debe acontecer en una sociedad. Esto lo está viviendo la República del Perú y también, si tú te fijas, Ramiro, y con esto entramos un poco en tema, también ocurre acá en nuestro país. Cuando se ha conocido hace unas horas el informe de la pericia realizada por la universidad o por profesionales pertenecientes a la Universidad de Salamanca, no se están realizando consideraciones al contenido. Y esto es uno de los elementos importantes, Ramiro. No son consideraciones al contenido y a lo que dice ese informe en sus 240 páginas. No son tampoco consideraciones contrastadas con el otro documento que aparece, que hemos conocido de forma simultánea, que es el documento de sobreseguimiento a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero fundamentalmente un documento que señala y dice que se declaran improbadas todas las denuncias respecto de la posibilidad de un fraude electoral. Y acá hay unos puntos que son absolutamente importantes. Mira lo que van rescatando los actores políticos, algunos medios de comunicación, Ramiro. Rescatan que el señor Corchado señala y dice: esta es la primera vez que realizamos una pericia electoral, informática electoral. Señalan también y le ponen mucho énfasis al hecho de que el informe de Salamanca no ha tomado en cuenta la cuestión de las falsificaciones, las supuestas falsificaciones, la sustitución de actas de la que hablaban los señores del fraude monumental. Y si nosotros revisamos el documento, pues la Fiscalía no le ha solicitado que haga un trabajo específico, puntual, directo, sobre la cuestión de falsificaciones de firmas, falsificación o suplantación de actas. Esa no ha sido la tarea del grupo o los profesionales de Salamanca. Sin embargo, estos dos elementos, por mencionar unos cuantos solamente, estos dos elementos son centrales hoy en día en la argumentación de determinados medios de comunicación en nuestro país, de actores políticos, de los que hablaban y señalaban que hubo un fraude electoral en nuestro país. Y estos dos elementos lo que buscan es degradar, invalidar el informe, despreciarlo hasta que no pueda ser considerado como un documento importante. Y esta, quiero decirte, Ramiro, es la forma en la cual los sectores conservadores, la extrema derecha de nuestro país, para excusar responsabilidades, para lograr el proceso de impunidad que están persiguiendo desde hace bastante tiempo, de impunidad en lo que son sus responsabilidades por el actuar y sus acciones que derivaron en un golpe de Estado y en la instalación de un gobierno no constitucional que lo presidió la señora Áñez y que estuvo acompañado por el grueso de los sectores políticos de nuestro país.